Hay una manera de trabajar las dolencias. A través de la astrología o a través de la carta natal, nosotros podemos seguir el compás de dónde se van manifestando los puntos de dolor que nosotros traemos para ser resueltos. La palabra quizás sanarlos pasa a un segundo plano. La palabra quizás determinar que esto no sea de X o de Y manera o sencillamente determinar que esto no pudo haber sido en mi vida, yo creo que pasa a un segundo plano. Realmente lo que está pidiendo la carta, o cuando nosotros empezamos a descubrir en la astrología qué tengo en la carta natal, qué es lo que tengo en mi carta astral, cómo puedo sacarle provecho, y la famosa pregunta de quizás cuál es el trauma más grande o cuáles son los karmas más grandes que yo vengo a resolver de acuerdo a mi carta natal. Digamos que desde esa naturaleza siempre nos ha llamado mucho la atención lo que nosotros podemos hacer. Claro, en la astrología hay un asteroide que se ocupa de esto. El asteroide que se ocupa en la astrología de hablarnos acerca de los karmas, acerca de lo que se supone yo vine a realizar, lo que yo vine a cambiar, lo que yo vine a transformar, pues es un asteroide. Es como si todos los planetas les correspondiera inyectar, impregnar un punto de energía hacia la carta para que nos permita como estar mucho más activos y superar también los acontecimientos que pide mucho este asteroide llamado Quirón. Ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes son muy inquietos con el tema Quirón. Algunos de ustedes saben hasta en qué lugar de la carta tienen a Quirón, cómo lo tienen acomodado, en qué signo del zodiaco lo tienen. Algunos de ustedes también hacen mucho énfasis en que qué pasa si ahora, que es el título que vamos a desarrollar hoy, Quirón va a estar haciendo un efecto retrógrado, se va a devolver de Tauro a Aries. Yo creo que estos temas de Quirón saltan mucho a la vista y siempre nos tienen como ese referente, ¿no? Es muy bonito hablar de este asteroide. Yo siento que cuando nosotros empezamos a hablar de Quirón, pues indiscutiblemente viene mucha fuerza, claro, muchas lágrimas también. Cuando nosotros tocamos a Quirón o cuando tú le tocas, cuando nos tocan una herida a cualquier persona, cuando nos tocan algún lugar donde a nosotros nos duele, pues evidentemente hay un recuerdo, evidentemente hay en este caso un proceso que resolver. En este caso también a veces podemos, por ejemplo, tomarlo como referencia de que es parte integral de nuestra vida, de nuestro desarrollo. El hecho es que cuando vamos por la vida y alguien nos toca en ese lugar, en ese pedacito que tanto nos duele, pues inmediatamente reaccionamos. Por eso cuando nosotros vemos en la carta natal dónde está Quirón y empezamos a mirar dónde están los signos, en qué casa se encuentra, cuáles son los aspectos que hace Quirón, por ejemplo, al Sol, que esto es muy importante, más que saber muchas veces en qué casa está Quirón, porque es que toda la carta a la final trabaja en completo. Entonces, más que saber el signo o más que saber la casa, hay que mirar cómo se encuentra Quirón en referencia al Sol, porque a través del Sol es el que nosotros vamos a transmutar esa herida. A través del sol es que nosotros vamos como a supurar. A través del sol es donde las heridas empiezan a supurar, o sea, a través de la conciencia, donde yo me cuestiono y me pregunto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué será que a mí me pasa esto? ¿Por qué será que yo he notado que a mí últimamente me ocurre tal o cual cosa? ¿Por qué será que coincido con este tipo de parejas? Voy a votar una, por si de pronto les hace ruido. ¿Por qué será que atraigo este tipo de personas a mi vida? ¿Por qué será que yo no puedo verme como mis amigas? Yo veo que hay amigas que están bien casadas, amigas que tienen sus parejas, amigas que están muy bien, pero yo no sé qué es lo que pasa conmigo que como que en las relaciones, como que en el amor no me ha ido tan bien. ¿A qué se deberá eso? Y pues es tan así que a veces la persona dice, por eso estoy aquí, Javier, por eso pagué esta consulta para verme contigo y que me leas la carta y me digas a ver qué es lo que se muestra desde allá, ¿no? ¿Qué es ese tema? ¿Qué será? O es simplemente un tema mío, o es simplemente un tema con un personal, pero no tiene nada que ver con mi vida, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros de pronto no hemos dicho, ¿qué será que las fuertes tendencias de que en mi familia se dé X o Y situación? Entonces, eso es conciencia. Cuando empezamos a identificar qué es lo que está pasando en mi vida y lo empezamos a relacionar
con hechos, con acontecimientos, pues ahí surge la conciencia. Y en ese punto de conciencia empezamos a investigar y empezamos a darnos cuenta, y eso lo hacemos con el sol. O la famosa frase, ¿qué será que yo estoy sola? ¿Qué será que para mí es como tan difícil entablar una relación con pareja? Tan así que llevo 3 años sola, tan así que llevo 10 años sola. Yo he escuchado mucho también, desde que me separé estoy sola. O desde que me separé tuve una relación o tuve dos relaciones, pero muy fallidas. Y casi siempre que yo empiezo a entablar una conversación con alguien, Javier, es como, yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, yo no sé si es de mamá, de papá, del cielo, de la tierra, de las estrellas, del mi sol, de mi ascendente, yo no sé qué será, pero sí sé que ahí hay algo, hay como una dificultad, hay como una traba, hay como algo que no se me está dando. Todos esos detalles que nosotros vemos o todos esos detalles que empezamos a ser conscientes de nuestra vida, de nuestra carta, hay algo que pasa aquí. Pues es apasionante el tema de Quirón, porque cuando el consultante pregunta eso, cuando una persona se interroga astrológicamente, nos dice a nosotros qué es lo que pasa, pues obviamente que se roba el protagonismo este famoso asteroide llamado Quirón, que se relaciona mucho con lealtades familiares. Por eso hay que estudiar muy bien a Quirón, cómo lo tenemos. Se desarrolla, calculen ustedes, con lealtades familiares invisibles. Esta frase la hemos trabajado mucho en la parte psicológica porque a través de la psique nosotros podemos determinar cómo el comportamiento de un nativo tiende a replicar dentro de su propio ADN conductas así no haya conocido a ese familiar, así no haya visto a ese familiar. Yo recuerdo hace muchos años que en una consulta me decía la señora, su hijo tenía, la consulta era para su hijo, pero ella estaba ahí y su hijo tenía tal vez yo creo que unos 17 años. No creo que superara más o menos 17, 18 años, no recuerdo ahora, pero era por era un adolescente. Y la mamá me decía mucho, Javier, ¿qué será que él no conoció a su papá? Su papá nunca ha respondido por él, su papá nunca ha estado con él. Desde que yo quedé embarazada, el papá se desapareció y mire a ver, ¿usted cómo se va a hacer cargo de eso? Yo no sé, usted calcule a ver qué va a hacer, usted se metió en ese problema, mire a ver cómo lo soluciona y él se desapareció. Entonces yo viví todo el embarazo sola y obviamente tuve mi hijo sola, ¿sí? Y lo saqué adelante. Ahora es que tenemos una situación, en ese momento estábamos trabajando la conducta del chico, entonces, pero Javier, hay algo que me llama la atención. Fíjense ustedes esto. Hay algo que me llama la atención de mi hijo. Él nunca ha visto a su papá, pero camina igualitico a él. Pero qué cosa tan impresionante. Igualitico, es que es como si él le hubiera enseñado a caminar. Mueve las manos igual, o sea, como camina, el porte que tiene, y toda la familia lo sabemos. Obviamente se lo hemos dicho a él. Y el chico también me decía, sí, a mí toda la vida me han dicho que me parezco mucho a mi papá. También existe la famosa frase de que los hijos negados tienden a replicar mucho o tienden a exacerbar mucho más el inconsciente de su papá. Y ya voy a explicar esto, porque esto es súper interesante. Ya voy a explicar por qué se da esto. Todo esto que estamos hablando es Quirón. Entonces, ella me decía, ¿a qué se deberá esta situación que él no lo vio, no lo conoció, pero camina igualitico a su papá? ¿Cómo puede ser posible esto? Yo no sé si es que estoy loca o qué pasa, pero a mí me parece mucho la curiosidad de que él nunca lo haya visto. Claro, yo entendería, me decía la señora, la mamá, yo entendería si su papá estuviera con él porque obvio lo ve y pues lo imita o es normal y conecta con él. Pero ¿cómo es posible que camine igual a su papá si no lo conoce, Javier? No lo conoce. Esto tiene que ver con el asteroide Quirón. ¿A qué voy con esto? Todos tenemos a Quirón, a este asteroide, en la carta natal de nosotros. Dentro de la naturaleza de la astrología, Quirón es el encargado de reflejar el ADN y es prácticamente la manera en la que nosotros somos portadores silenciosos de los genes de nuestros antepasados. Gústenos o no nos guste, hayamos crecido con papá o no hayamos crecido con él, eso lo portamos silenciosamente en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, eso está implícito. Entonces, este asteroide tiene mucho que ver con esos temas genéticos y no solamente la genética que se puede
plasmar o que se puede materializar a través de la parte corpórea, por ejemplo, física, decir nariz, oídos, etcétera, las partes físicas a las que nosotros nos podemos parecer a los ancestros, sino que también tiene un tinte psicológico, es decir, hay estudios científicos llevados hacia la psicología transpersonal y neuronal, donde nosotros podemos, o ya se identificó, que una parte del cuerpo guarda cierto grado de información, pasa a ser casi que como una USB. Cuando tú ves una USB, ¿tú qué estás viendo en una USB? Físicamente con los ojos, ¿tú qué ves? Cuando vemos nosotros una USB, estamos viendo un pedazo de, no sé, de plástico, un pedazo de, sí, aluminio, de lo que esté fabricada, de caucho, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Esa es la parte, la cáscara de la USB. Pero esa USB no es solamente eso. Esa USB, cuando la conectamos a un dispositivo, cuando la conectamos al computador, pues muestra una información. A lo mejor tengas ahí fotos, tengas ahí videos, tengas ahí un libro, puedes tener información en esa USB, documentos. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A la simple vista, nosotros vemos una USB de plástico, de pronto con su cadenita, de pronto con su decoración, ¿sí? Pero no estamos viendo las fotos y no estamos viendo las imágenes y no estamos viendo la información así. Necesitamos un dispositivo. Necesitamos un dispositivo, conectar la USB y ahí sí vamos a poder ver la información que está dentro de la USB. Bueno, pues lo mismo ocurre en nuestra vida con la parte de la nariz, lo mismo ocurre en nuestra vida con nuestro rostro, con nuestra imagen, con nuestra piel. ¿Ustedes saben cuánta información guarda la USB llamada piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo? ¿Cuánta información guarda, por ejemplo, nuestros huesos? ¿Cuánta información guarda nuestra sangre? No vayamos tan lejos. ¿Cuánta información guarda la parte física, la parte material, la USB, el cascarón? Este asteroide Quirón es el especialista en reflejarnos en la astrología de qué se compone y cómo van todos estos adeptos que nosotros traemos de manera silenciosa y los vamos replicando. Es la réplica de la existencia a través de nuestro árbol genealógico o lo que comúnmente nosotros denominamos los registros akáshicos. La cacha que se va manifestando en cada cuerpo, con la única función y con la única pretensión de depurarse, de alimentarse. Es una gran matriz, es un gran ADN, el quirón de nosotros es una gran herida, es una gran genética que se va manifestando de cuerpo en cuerpo, de generación en generación, de familia en familia, con la única función de generar una misma evolución sincrónica que aunque nosotros lo veamos en el tío, en la abuela, en la tía, en la prima, en los hijos, aunque nosotros lo veamos en nuestro mundo físico como distintas USB, como si cada uno fuéramos una USB distinta, pues resulta que hay encriptado. Es como si tuviéramos encriptado en nuestros huesos, en nuestro ADN, una conducta y unas fuertes tendencias a manifestarnos de X o de Y manera de acuerdo a cómo nuestros antepasados también lo replicaron y de acuerdo a lo que ellos pudieron hacer en su momento, tiempo y forma con lo que tenían. Entonces, estudiar el tránsito de Quirón no es solamente, Quirón está retrógrado. Claro, Quirón se va a poner retrógrado ahora, este fin de semana, pero debemos ir mucho más profundo para entender de qué se trata, de qué nos está hablando y cuál es su réplica, ¿no? ¿Cuáles son las réplicas, como un sismo, ¿no? Las réplicas que tiene Quirón. Como es un asteroide, es amorfo, no es un planeta, tiene unos movimientos muy distintos, oscila en una órbita muy distinta como lo hace un planeta regular. He ahí por qué astronómicamente no tipificamos a Quirón como un planeta, porque no alcanza a tener el comportamiento ni las condiciones de planeta. Entonces, entendiendo todo este dilema, pues calculen ustedes la medio bobadita que vamos a tener. A Quirón retrógrado va a ser una fase desde el signo de Tauro y se devuelve, empieza a migrar para el signo de Aries. Lo vamos a tener en esta fase, va a estar retrogradando, claro, y una vez llegue a Aries va a ponerse otra vez directo y va a avanzar otra vez a Aries. Entonces, hay un pasaje. ¿Sí? Siempre que un planeta o siempre que un asteroide o siempre que un punto matemático dentro de la carta en la astrología, que esto es medible con los grados, está a finales de un signo y está colindando con el otro, hace un zigzag.
Cuando ocurren estos zigzags o estas retrogradaciones que se pueden dar en planeta o asteroide, pues está cosiendo, es como el sastre cuando está haciendo una gran prenda, une prácticamente la manga con el contorno de lo que está realizando y cose, pasa por la máquina y hace una costura. Las retrogradaciones son muy típicas analizarlas desde la costura, o sea que aquí necesitamos analizar la costura Aries y analizar mucho la costura Tauro. ¿Qué es lo que se da en estas dos costuras para mínimamente ir comprendiendo hacia dónde se va, hacia dónde se está manifestando, hacia dónde tiene como esa fuerza, ¿no? ¿Cómo se va expresando también eso? Pues con esta pequeña introducción, sean ustedes bienvenidos hoy lunes 27 de julio para hablar de este pasaje, de esta costura que nos trae este asteroide Quirón en Aries, qué es lo que nos viene a contar, cómo lo vamos a expresar y cómo lo vamos a vivir durante este tiempo. Hay unas fechas que me parece importante. mm, Voy a colocar por acá. Hay unas fechas que son claves en esta fase porque cuando nosotros vamos conectando o vamos haciendo, vamos a ponerlo por acá, hay unas fechas interesantes que debemos analizar. Miren que dentro de esta introducción yo les contaba, ¿no? La señora se preguntaba mucho, cómo es posible que mi hijo tenga 17 años, nunca haya visto a su papá y camina igualitico a él, como si lo viera todos los días? Como si lo viera todos los días. ¿Ah? Entonces, llama mucho la atención la fuerte tendencia en la genética. No pregunta, es como si la genética fuera por un lado, que de todas maneras es una gran realidad y es una gran fuente de información de nuestros antepasados, de nuestros papás, pongámoslo a nuestros papás, a nuestros padres, donde ni siquiera requiriera de la conciencia del nativo para que se dé, sino que se expresa y se manifiesta, totea en la existencia, independientemente de que el nativo sea consciente de ello o no, porque claro, este adolescente de 17 años, pues nunca había visto a su papá, nunca lo había visto, nunca se había, y pues como nunca lo había visto y nunca había interactuado con él, pues muchísimo menos sabía cómo caminaba su papá. Es decir, egoicamente es imposible que él hubiera aprendido de manera circunscrita el caminado de su papá. Era imposible que lo aprendiera de manera circunscrita porque no lo vio, no lo aprendió de manera circunscrita. ¿Sí? Lo que nosotros aprendemos de manera circunscrita es a través de la comprensión mercurial, a través de la vista, a través del oído, a través de los sentidos, voy mercuriando la información, ¿sí? Vamos aprendiendo, entonces, claro, pues que camine como su papá, si lo ve todos los días, pues es apenas normal. Lo aprendió desde una manera circunscrita, indirecta, en el hogar, en la familia, a través de la cotidianidad. Pero si nunca ha visto a su papá, y así muchas cosas, así muchos temas, y así pasa en nuestra familia. Por eso a veces nosotros no conocimos a ciertos familiares, pero nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos mayores se quedan mirándonos y nos dicen, tú te pareces tanto a tal tío, tú te pareces tanto al bisabuelo, él era así. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso mío me dicen que me parezco mucho también al bisabuelo, que él era como así. Me dicen, tú te pareces tanto al bisabuelo Donato, es que tienes muchos rasgos de él y yo tengo vagos recuerdos de él, tengo muy vagos recuerdos. Entonces, tienes temas de él, tienes cosas parecidas a él. Ese es el ADN que se va replicando en nosotros. Es interesante cuando le ponemos atención a Quirón. ¿Por qué? Ahora traigamos este ejemplo, traigamos este tema a colación y les boto una bomba. ¿Cuántas cosas, cuántas emociones, cuántas situaciones de la vida nosotros no vamos replicando dentro de ese proceso sin ser conscientes? ¿Cuántas cosas, claro, al salir de nosotros, claro, al salir de nosotros lo tomamos como que esa es mi forma de ser, lo tomamos como que esa es mi manera de existir, lo tomamos de que pues yo soy así. Hay muchas cosas que nosotros decimos pues soy así o siempre he sido así, pero la pregunta es, ¿hemos hecho la conciencia de por qué replicamos esto?
o simplemente pasa en nuestra vida. De todo esto es el tramo o es el pasaje que habla acerca de Aries, Tauro y el asteroide Quirón, que ya estuvo en Aries o viene de Aries una gran cantidad de años. Este año, a finales de mayo, principios de junio, ingresó el asteroide Quirón, salió de Aries, ingresó a Tauro, alcanzó a avanzar hasta un gradito y ahora se está preparando para entrar en una fase de retrogradación. Hasta el próximo año volverá a estar en Tauro. O sea que apenas está entrando, apenas está haciendo una costura. Esta retrogradación que hace el asteroide Quirón de Tauro a Aries en este pasaje tiene mucho que ver con el tema que traigo a colación, tiene mucho que ver con las identidades o las múltiples identidades que podemos desarrollar en la vida y tiene mucho que ver con los dolores o los traumas también. A veces la persona es muy consciente de los traumas, a veces simplemente los replica y los adopta. Quirón es un asteroide que también tiene que ver con la adopción. Entonces, analizar a Quirón es muy bonito porque nosotros estamos acostumbrados a entender la adopción única y exclusivamente de niños, ¿no? Entonces, si a lo mejor tú estás escuchando este live hoy lunes 27 de julio, tú digas, bueno, pero yo no he adoptado, ¿sí? Yo no he adoptado, yo nunca he, no he tenido ese momento de adoptar. Pero Quirón no solamente nos habla de las adopciones de niños, sino lo que nosotros hemos venido adoptando de generaciones anteriores. ¿Tú sabes cuántas cosas has adoptado de generaciones anteriores? ¿Cuántos temas vengo yo adoptando? ¿Cuántos hijos tienes de generaciones anteriores? ¿A cuántos has venido adoptando de manera no circunscrita? ¿Sí? Y cuando digo de manera no circunscrita me refiero de manera no consciente, es decir, que vamos por la vida creyendo que yo soy así. Es que yo soy enojón, o es que yo soy solitaria, o es que yo soy solitario, o es que yo soy de alguna manera. Realmente, pues los seres humanos no somos de alguna forma. Por eso, por eso la identidad ariana trabaja mucho con la materia o con el cuerpo que se desarrolla en Tauro. Y como ahí es donde está el asteroide Quirón haciendo este revés, haciendo esta retrogradación. Claro, está retrogradando a Aries para tocar un punto de la identidad y el otro año vuelve a ingresar a Tauro ya para nunca más regresar. O sea que lo vamos a tener desde, calculen ustedes, 3 de agosto, que es ahora empezando el mes de agosto, empieza a retrogradar, pero lo va a hacer en Tauro. Llega finalmente a Aries, a los grados 29 de Aries, el día 17 de septiembre. Vuelve a empezar su fase directa hasta principios de año y vuelve a ingresar a Tauro, el asteroide Quirón vuelve a regresar a Tauro hasta abril del 2017, del 2027, o sea, el otro año. En abril del 2027 ya no retrogradará más y se quedará ahí en Tauro marcando una muy buena temporada, unos muy buenos inicios y se va a quedar unos muy buenos años en Tauro. Entonces, es como si 26 y 27 también estuvieran siendo la oportunidad de ser conscientes de la genética, ¿no? De ser conscientes de la adopción. Y la pregunta clave es eso, ¿cuántos temas has adoptado? ¿Cuántas emociones tienes adoptadas? Quirón es el huérfano, o sea, rige la orfandad también. Está relacionado cuando una persona es huérfana o cuando una persona tiene muy mala relación, o no, yo no le llamaría muy mala relación, sino más que muy mala relación, casi siempre Quirón está marcando con Saturno o está marcando referencias al Sol cuando se viene, en este caso, a mostrar o cuando se viene a vivir una experiencia a través del aprendizaje de la maestría, de la ignorancia, eh, del desprecio. Quizás también puede llegar a tocar un punto que a veces lo conectamos mucho con soledad. Y aparte de la soledad, puede llegar a tener también esta indiferencia. Quirón es el indiferente, el ignorado, ¿sí? El látigo de la indiferencia. Por eso es un arma con la que a veces una persona puede herir. El látigo de de la indiferencia, ¿no? Me es indiferente o cuando algo pasa, estos temas o estos lazos kármicos que unen a veces a la familia y la familia está unida porque obviamente la familia siempre va a estar unida energéticamente hablando.
Y cuando digo que la familia va a estar unida energéticamente hablando, es que siempre vamos a estar unidos con los nuestros, solo que los lazos que nos une muchas veces a unos con otros son la indiferencia, o son el dolor, o son la tristeza, o son el abandono, las típicas heridas o las típicas emociones que podemos tener a través de Quirón. Entonces es como una etapa también de empezar a revisar en este tramo, ¿cuáles son los adoptados? Ustedes, ¿cuáles son los adoptados? ¿Cuántos han adoptado? ¿Cuántas emociones tienes adoptadas? ¿Qué has venido adoptando de los tuyos? ¿Qué has venido recogiendo, no? Que los adoptados es eso. Dice por acá Arte, esto sucede cuando creces escuchando, en esta familia somos así. Esa famosa frase de que en esta familia somos así, tal cual. Eso que tú estás diciendo. En esta familia somos así. Quirón en nuestra puerta de conciencia. Tengo a Quirón en Tauro en la casa 9. Mi hijo es igual a mi abuelo, su cuerpo, su forma de caminar y de hablar. Calculen ustedes. Aunque esto marca mucho, digamos que la fuerte tendencia y marca mucho es cuando vemos esto y que no fue aprendido de manera circunscrita, sino por el contrario, fue aprendida de manera no circunscrita, es decir, se da por defecto. Lo no circunscrito se da por defecto. Mm. Las réplicas, entonces, si nosotros, por ejemplo, como aquí dice, la información que guarda es millones de veces más grande de lo que nos imaginamos. Claro, la información es muy grande. Pasa como el ejemplo de la USB. Cuando vemos físicamente, bueno, esta por ejemplo es una USB. Mira, este es un claro ejemplo de Quirón. Esta es una USB. Claro, si nosotros vemos la USB, yo aquí que estoy viendo, pues un pedazo de, ¿esto qué? Esto es como plástico, un pedazo de plástico, aquí hay un pedazo de acero, ¿sí? Y esto está como en forma de T, y esta es una cajita, y esto es lo que nosotros vemos como una USB. Esto es Quirón en la carta natal. Cuando nosotros vemos la carta natal de una persona es como ver una USB. Cuando nosotros hablamos de las lealtades familiares es como ver una USB. Cuando nosotros hablamos acerca de este asteroide que refleja los puntos transgeneracionales y la réplica que se ha venido manifestando de generación en generación, es mirar la USB. Cuando vemos una persona, un tío es una USB. La abuela es una USB. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay distintas formas de USB, distintos cuerpos, ¿verdad? Pero en este momento ninguno de ustedes ni yo estamos viendo la información que está acá. Estamos viendo un pedazo de plástico, pero esto tiene fotos, esto tiene imágenes, esto tiene libros, esto tiene una cantidad de información. Esta USB tiene una cantidad de información. Lo mismo pasa cuando vemos a Quirón en la carta natal. Lo vemos en un signo, lo vemos en una casa, pero tiene una cantidad de información ahí contenida para empezar a desarrollarse dentro de los distintos septenios. ¿Y por qué meto el tema de septenios? Porque Quirón no trabaja solo. Recuerden que Quirón, obviamente para estudiar a Quirón, obligatoriamente hay que estudiar a Saturno. Entonces, una de las primeras líneas, y esto tiene una historia mitológica de por qué estudiando a Quirón o para estudiar a Quirón se necesita estudiar en este caso a Saturno. ¿Qué pasa con esto? Esta información requiere de un dispositivo y una vez tengo un dispositivo, tengo una computadora, conecto la USB a la computadora y puedo ver la información que hay. En este caso, nuestro dispositivo, en el ejemplo que estamos hablando de Quirón, en las heridas, en los dolores, en las lealtades familiares, en los patrones que se repiten, en las fuertes tendencias a decir, ¿por qué será que yo no tengo pareja? ¿Por qué será que siempre, lo que yo escucho en toda consulta, en la gran mayoría, ¿por qué será que siempre llega este tipo de personas? ¿Por qué será que yo atraigo? ¿Qué será lo que hay en nuestra USB? ¿Qué será lo que hay en tu USB llamada Quirón? Que es el portador silencioso. Esto viene a ser como la USB portadora silenciosa de una gran cantidad de información que no le queda otra alternativa que generar un punto de réplica para que sea visible, porque toda esta información que está en una USB obligatoriamente requiere de un dispositivo.
un dispositivo que es no es otra cosa más que un punto de inteligencia o de visibilidad para que lo pueda ver en la pantalla. Por eso las personas, por eso las relaciones que aparecen en nuestra vida pasan a ser esas pantallas, pasan a ser ese dispositivo, pasan a ser ese proyector. Inmediatamente conectamos a una persona, conocemos a una persona, es como si nuestro quirón, que es nuestra USB, toda la información que está aquí, no circunscrita, automáticamente la conectamos en la USB de esa persona, en la pantalla de la otra persona, y vemos una escena, y vemos una película, como si yo conectara esto a la computadora y pudiera ver la diapositiva que tengo acá en este caso en PowerPoint. Entonces, nos conocemos con alguien y conectamos mi USB, mi quirón, lo conectamos con la USB, el quirón de ella, energéticamente, y se dan unas escenas. Aparecen unas imágenes PowerPoint. Claro, en el mundo real, una experiencia de vida y suscitan una cantidad de emociones y se manifiesta una cantidad de información y empezamos incluso a desconocernos a nosotros mismos, porque en el intercambio de conocer a otra persona empiezan las famosas disculpas. Uy, discúlpame por decirte esto. Yo no debía haberte dicho esto. Qué pena contigo. Empezamos a excusarnos. Qué pena contigo. Oye, una disculpa, que yo tan grosera, yo tan grosero. Yo no te debía haber dicho tal cosa. Ahí creo que me pasó algo. Oye, es que sabes qué, no sé qué me pasó y yo sentí y yo pensé y yo creí y yo me imaginé y hay que ver esta USB llamada Quirón, porque recuerden, Quirón en la carta natal es como una USB. Tú lo ves como una K, como una llave en un signo en una casa, pero se está vivo, está caliente, ¿sí? Está en tu cuerpo, está en tu genética, está en la carne. Por eso Quirón tiene mucho que ver con la salud y es un asteroide que también está reflejando la vida misma. O sea, Quirón no está muerto, no es una marca ahí X en la carta natal, no, es la USB que va marcando un punto de referencia. Y por eso empezamos con disculpas cuando conocemos a alguien. Oye, discúlpame, yo no soy así. Créeme que yo no soy así. O sea, eso que tuviste de mí, yo no soy así. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado o han conocido personas que van por la vida mostrándose de una manera, pero al mismo tiempo diciendo yo no soy así? Analicemos esto. Si tú conoces a una persona, hablas con esa persona, te saludas con esa persona, te habla de una manera, deja salir una cantidad de información quironiana de su USB y horas después o un día después te dice, yo no soy así, te lo juro que no soy así. Fíjense lo que pasa aquí. Desde el punto de vista psicológico quironiano, este quirón empieza a gatillar Aries, Tauro, valores, identidad, porque Tauro tiene que ver con valores, es donde está Quirón ahora, y Aries tiene que ver con la identidad. Entonces empieza el jugueteo y el saboteo mental de la persona de que sí, pero no, no, pero sí. Te hablé, sí, yo te hablé, pero te lo juro que no soy esa. Yo no soy así. Déjame te explico. Perdóname, es que, ay, como te dijera, siempre que pasa esto, yo reacciono así, pero no sé por qué. Lo estoy trabajando. Sí, tal vez puede ser mi niña herida, tal vez puede ser mi niño herido, tal vez es tal cosa, tal vez no sé si he superado a mi mamá, si he superado a mi papá. Y empieza todo el berenjenal. Mm. A lo mejor nunca les ha pasado a ustedes, las que están viendo este live hoy lunes. No, ¿de qué estará hablando Javier tan raro? ¿De qué será ese tema tan enredado que yo no entiendo? Javier, explícame porque yo no entiendo ese tema tan enredado. ¿De qué estará hablando Javier? Qué extraño. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué tema más raro trajo hoy? No tengo ni idea de qué está hablando Javier. A lo mejor algunas de ustedes estén así. A lo mejor y no. A lo mejor y por el contrario. Claro, claro que me ha pasado. Claro que me ha pasado en este momento. Claro que sí. ¿Se dan cuenta la importancia de nuestra USB? Porque vemos una cosa, vemos un plástico, vemos un pedacito de acero. Quirón es igual. Ay, sí, tengo a Quirón en Tauro en la casa 10, lo tengo en Leo, lo tengo en Libra, lo tengo en Aries, lo tengo en Géminis, en la casa 5, en la casa sí. Eso es ver la USB. Pero ¿y la información que trae?
porque el desconocimiento de la información de Quirón y de nuestra USB, pues claramente que Quirón tiene una condena. Para los que no sepan mucho o no estén tan en ese tema de la astrología, en la mitología griega hay una condena que tiene Quirón, una condena que se la dio Saturno. Por eso Saturno es tan importante interpretar a Quirón en nuestra carta natal, que es la USB, con la energía saturnina porque fue condenado. Entonces, la condena o la réplica de la condena quironiana a nuestro mundo actual es seguir siendo multiplicadores de esa información de manera inconsciente. Y si yo no atiendo esa información, pues obvio que me la voy a pasar toda la vida pidiendo disculpas de quién soy, pidiendo disculpas de quién soy. Muestro Aries de mí y 2 horas después o un día después le voy a decir a esa persona, discúlpame que soy diferente, discúlpame que no soy así. O sencillamente me regocijo en la herida quironiana de yo no soy perfecta, es que no soy perfecto. O sea, como que aguántate porque yo no soy perfecto. ¿Sí? O sea, ¿perfectos quiénes? No, perfecto nadie. Por eso, pues yo no soy perfecta. Yo no soy perfecto. Qué pena contigo no ser tan perfecta. Qué pena contigo no ser tan perfecto. Tengo mis errores. Y tengo mis errores este año, y tengo mis errores el otro año, y tengo mis errores en 10 años, y llevo 15 años en la réplica de mis errores. Entonces, ya no estoy haciendo una cura y una energía de aceptación frente a algo que está en mi vida, sino que me volví la réplica, porque a Quirón le corresponde la réplica, lo que se va replicando de familia en familia, de generación en generación, de persona en persona. Me voy volviendo una réplica y ahí surge la adopción. Continúo adoptando, pero no trabajo nada, sino me vuelvo la réplica. Entonces, es muy fácil ver cómo una persona se disculpa por algo hoy, por eso mismo se vuelve a disculpar en un mes, por eso mismo se vuelve a disculpar en un año, en 5 años, y fácil le pueden dar 20 años y se sigue disculpando por lo mismo después de 20 años. Apoltronados, apoltronados en el tema de que es que pues yo no soy perfecta o yo no soy perfecto. O sea, como que aguántate porque así es la cosa. Es bien profundo el tema quironiano, ¿no? Dicen por acá, exactamente lo que dice acá harto, perfecto es Dios y la sigue, exacto, y le siguen ahí el tema. Dicen por acá, me pasó anoche intenso una Ariana con un Tauro. Vea, aquí dicen que le pasó anoche, entonces sí saben de qué es el tema hoy, ¿no? Nos volvemos la réplica, la réplica. Hay que ser muy conscientes de la réplica. Para trabajar este quirón que está retrógrado de Tauro a Aries, debemos utilizar mucho la conciencia. ¿Cuál es mi USB y cuál es la información que tengo en mi USB? Porque en la medida, esta es la USB, este es mi quirón en Tauro o mi quirón donde tú lo tengas. Esa es una información. ¿Qué quiere decir? Pues que, claro, hay una gran diferencia en que tengo en mi mano la USB y hay una gran diferencia en que no tenga la USB, ¿sí? Tener la USB es saber dónde está Quirón. Ok, ya sé dónde está Quirón. Esta es la USB. Ahora debo conectarla a un dispositivo. Si yo quiero ver la información que tengo aquí en esta USB, obligatoriamente requiero un portátil que me permita, una vez yo conecte esta información, me permita ver qué hay ahí. ¿Cómo hago para ver qué hay en mi quirón? Mira tu pasado, mira todas las relaciones que tienes con otra persona y sobre todo mira de qué te disculpas tanto, de qué te vives disculpando tanto. ¿De qué te vives diciendo todo el tema que he venido desarrollando? ¿De qué vives contándole mucho a la otra persona? Ay, discúlpame, es que yo no soy así. Discúlpame tal. Y sé consciente y di, yo llevo tantos años disculpándome por lo mismo. Por eso Quirón cuando retrograda de Tauro a Aries nos dice, date cuenta de lo que hay en tu USB, de la información no circunscrita que se está volviendo una réplica en tu vida. Y me voy disculpando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, pidiendo perdones acerca de mi identidad. Estamos condenados porque la condena de Quirón es a no morir. La condena de Quirón es a no morir. Por eso Quirón es condenado por Saturno a la vida eterna. Entonces, en medio de la mitología griega, en todo esto que nos cuenta Quirón dice, por Dios, toda esta situación, yo tan feo,
tengo el repudio y el rechazo de mamá, tengo el repudio y el rechazo de papá, y fuera de eso no me puedo matar. Por eso Quirón también rige mucho los acontecimientos que se pueden llegar a dar de acuerdo a los tránsitos que tenga con Plutón. Yo conocí en una consulta la carta de un chico que tenía un fuerte Quirón en relación a Plutón en la identidad y unos aspectos tensos allí con Saturno. Y estos, eh, estos nativos tienen implícita esa información en su USB, la réplica del suicidio. Entonces, ¿qué pasa con la réplica del suicidio? ¿Por qué traigo esa frase? Porque es muy quironiana. Quirón también rige estas renuncias o autorrenuncias, ¿no? Donde me niego a mí mismo. Yo puedo negar mi forma de hablar, yo puedo negar ciertas cosas, yo puedo negarme a ti y decirte, mira, es que yo no soy así, yo no sé qué me pasó ayer, de verdad, te lo juro, pero yo soy súper diferente, yo soy distinta, yo soy distinto, yo soy una almita de Dios, yo soy divino, hermoso, precioso, maravilloso y yo soy hecho solo amor. Anoche cuando te dije toda esa cantidad de vulgaridades y anoche cuando te dije todo ese tipo de cosas y anoche cuando fui sarcástica o cuando fui sarcástico y cuando te dije papá, papá, no sé la verdad qué me pasó, pero yo no soy esa. Eso es Quirón. Quirón en el tránsito de Aries y donde hay una fuerte tendencia a negar mis partes nauseabundas o los roles o sencillamente aquellas réplicas que están en nuestra genética y que yo he venido marcando en cada situación con cada persona que conozco, pero no sé, no encuentro. Claro, la USB conecta con distintas informaciones de otras personas, entonces ahí veo la imagen. Conecto la USB al computador y puedo ver las figuras que hay en PowerPoint o puedo leer la información que hay. En nuestra vida psicológica vamos conectando nuestro quirón con el otro y se da una escena y salen unas cosas de mí que digo, Dios, ¿por qué le dije esto a esta persona? ¿O por qué será que me pasó? ¿Me detonó? ¿Qué pasa? ¿Qué debo trabajar? Por eso donde está Quirón es un trabajo interesante. Les contaba, por ejemplo, de este chico la réplica al suicidio. Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta porque hay muchas personas que en otras oportunidades o en otras existencias de vida, pues han venido replicando ellos o sus antepasados han venido replicando que una manera de poder salir de los problemas es a través de la negación final. Y la negación final es cuando yo tomo la decisión o elijo salir de la Matrix, elijo abandonar el ego, soltar el cuerpo físico a través del proceso de, es que si la sigo nombrando, ya me salieron aquí anotaciones de TikTok y de YouTube por la palabra, pero me entendieron qué palabra. Entonces, para no volverla a decir, ustedes me entienden. Entonces, todos estos temas que están aquí empiezan a marcarse mucho ahora que tenemos este fuerte Quirón retrógrado, ¿no? Bueno, dicen por acá, Quirón en Piscis, Javier, excelente tema, un abrazo también para ustedes, ya con esta pequeña introducción. Quirón en Cáncer en la casa uno, dicen por acá. Qué mal que no se pueda hablar tranquilamente de un tema tan importante. Pienso exactamente igual, pero como cuando uno dice, por eso a veces me quedo pensando, porque yo quisiera expresarme de otra manera, pero tengo que cuidar, se debe cuidar ciertas palabras porque si las dices mucho, entonces el algoritmo toma como que estás incitando a otra cosa y censuran la información y todavía la inteligencia no es como tan habilidosa para saber hacia dónde estás llevando tú el tema. Entonces se toma como ahí, pero sí, coincido con lo que dice José. Toca ser muy medidos, a veces por eso me quedo también como en laguna de poder buscar la palabra correcta para que no sancionen. Calculen ustedes todo lo que hay que hablar de un Quirón retrógrado, de Tauro, porque vamos a tenerlo de Tauro a Aries, ¿no? Bien interesante. Un abrazo también para todos los que están en YouTube. Gracias también por sus comentarios. Dicen que desde Uruguay, desde Montevideo también a los que están en México. Feliz lunes para ustedes. Como es usual, nuestros días madrugadores de dar esta información, de conectar mucho. Muchas gracias, Javier, por la información. Un abrazo enorme, dice por acá, gracias a ti. ¿Y será que este tema se puede leer en una carta, al menos la tendencia a eso? Claro, José, claro, claro que se puede leer, claro que esto se puede ver. Por eso quizás la fuerza o el mayor impulso que nosotros podemos utilizar es el tema.
Siempre la mejor manera en la que yo encuentro de poder reflejar Quirón en nuestra carta natal es como una USB y me encantaría mucho que ustedes lo aprendieran de esa forma. Miren a su Quirón como una USB. Una cosa es ver esto, la cáscara, la forma de la USB, y otra cosa es la información que está dentro. Seguido de esto, claro, debemos ser muy sigilosos de cuál es el aspecto que hace mi USB llamada Quirón. ¿Cuál es esa información? Porque ese punto, ¿cómo se relaciona con mi sol, con mi identidad? ¿Qué veo yo? Porque la carta natal nos refleja también qué veo yo de mi Quirón y qué no veo. Calculen ustedes. Es bellísimo porque la carta natal dice, yo veo esto de mí, yo veo mi Quirón, yo veo esto que está feo en mí. Cuando una persona, cuando nosotros decimos, a través, por ejemplo, de la psicología en una consulta, no me gusta esto de mí, ahí está viendo algo de Quirón. No me gusta esto, no me gusta cuando soy así, no me gusta cuando me pongo de esta manera. Yo quisiera trabajar esta parte de mi vida. Esto no me gusta. Ahí la persona está viendo a su Quirón. Muy posiblemente tiene una muy buena relación de su signo solar con Quirón. Y hay que empezar a mirar cómo se conecta Quirón con el ascendente, con el cuerpo físico, con la luna, con las necesidades. ¿Qué le reclamo al otro? Porque como Quirón tiene que ver con la adopción, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos hijos y cuántas emociones y cuántas lealtades traigo adoptadas dentro de mi USB? ¿No? Entonces se vuelve muy interesante la réplica que voy a hacer con los demás, ¿sí? Se vuelve muy interesante. Eh, Dicen por acá, yo no veo mi sol. Saludos con cariño, soy Sagitario, bendiciones. Melba, un abrazo también para ti, a todos los que están acá en Instagram también. Dicen por aquí, Mm. Buenos días, Javier. Tengo Quirón en la casa 8. Mira, majestuoso el tema de Quirón. Una de las formas, una de las formas de trabajar mucho este tema, digamos que un tip que yo puedo dar, una de las maneras que se maneja o se administra mucho a través de la forma quironiana, cuáles son aquellas réplicas? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son aquellas réplicas que yo cometo, cuál es la tendencia a cometer algo y a disculparme. Lo hago y me disculpo, lo hago y me disculpo, lo hago y me disculpo, lo hago y me disculpo. Cada uno empieza a hacer ese trabajo de introspección, que es con frecuencia cuando conozco a alguien, conecto la USB con esa persona y después yo no soy así. Perdóname que no soy así, discúlpame que no soy así. Eso va mostrando una de las huellas que yo debo trabajar. Eso va mostrando la fuerte tendencia a defenderme, la fuerte tendencia a ser agresivo, la fuerte tendencia a ser sarcástico, a ser sarcástica, la fuerte tendencia a ser controlador, controladora, porque todos estos temas los relaciona Quirón. Obviamente con Quirón, a través del dolor, y claro, hay una parte muy bonita de Quirón, hay una parte muy linda de Quirón, donde Quirón es el maestro, y Quirón es el bello, y Quirón es el que nos transforma, y es el regente en psicología de la resiliencia, la capacidad que podemos nosotros a través de una desgracia conectar con algo muy bello, con algo muy sublime, la capacidad que podemos de. Pero, pero, también Quirón encierra el dolor, o sea, es un gran maestro, pero no necesariamente puede estar en la réplica de maestría. Con Quirón también me hago víctima, con Quirón me victimizo, es que yo soy huérfano. Con Quirón me victimizo, lo que decíamos ahora, es que yo soy así porque imagínate que cuando estaba pequeño me dejaban solo, entonces yo te pego a ti por eso, ¿sí? Y es que eso me pasa a mí, yo no he podido con eso, ¿cómo te parece? O sea, con Quirón también me acomodo en la herida, con Quirón, Quirón también es ese porque Quirón tiene una parte donde es la parte nauseabunda del ser humano. Por eso también hay muchas enfermedades quironianas como la cangrena. La cangrena es una enfermedad quironiana. La lepra es una enfermedad quironiana. ¿Y qué pasa con estas enfermedades? Me llevan a aislarme, me llevan a retirarme, bien sea de una sociedad, de mi pareja, me llevan a aislarme al asilo, ¿sí? Un quirón mal ubicado, me asilan, me interno,
porque estoy loco, soy un peligro para la sociedad o sencillamente un peligro para mí mismo, me retiro de una parte, renuncio a una parte de mi cuerpo, no me muero, pero sí me mutilo, entonces me tienen que retirar una mano, me tienen que retirar una pierna, me tienen que retirar la matriz, me tienen que retirar un ovario. Es decir, recordando la marca de que si bien es cierto, Quirón no se puede matar, no se puede autodestruir, porque tiene vida eterna, fue condenado a la eternidad. ¿Para qué? Con la finalidad de que sufra, de que le duela. Entonces hay un punto también referente que cuenta la mitología griega donde el asteroide Quirón por feo, además de todo lo que quería, quería matarse porque dice, ¿qué hago con este dolor? Los temas de la eutanasia también están muy relacionados a todos los matices quironianos. Entonces no se garantiza que tengo a Quirón aquí, entonces yo voy a ser maestro de esto porque sí. Se necesita que haya una fuerza de trabajo, se necesita que haya valentía y se necesita que yo haga esa conciencia también de hasta dónde voy a llevar eso. De lo contrario, voy a expresar a Quirón en su parte más nauseabunda. Voy a sacar y voy a manifestar el Quirón que llevo dentro de mí de una manera, lo que decía hace un momento. Una forma de verlo es a través del rechazo. ¿Qué es lo que yo rechazo que constantemente voy haciendo y se me va volviendo una costumbre? Se me volvió costumbre andar por la vida pidiendo disculpas acerca de cosas que yo hago y las llevo haciendo hace 10 años, hace 15 años, o sea, no es nuevo. Entonces ya entré en ese bucle, ya entré en ese bucle el que reza y peca empata, reza, peca, empata y me voy acomodando, me voy apoltronando en que es que, sí, imagínate, soy imperfecto. Una persona dice soy imperfecto, pues el agua moja, claro, todos lo somos. El punto es desde dónde lo estás asumiendo tú. Es que todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto. Cuando yo utilizo esa frase trilladora, es que todos somos imperfectos, sí, yo no soy perfecta, yo no soy perfecto. Cuando utilizo eso como escudo, es desde dónde estoy, claro, se sabe, todos lo sabemos hoy en día 2026. El agua moja, es como decir que el agua moja, sí. Ahora, ¿qué estás haciendo con el agua? Lo mismo pasa con Quirón, es que yo no soy perfecto. Ok, sí, ninguno. Pero ¿y cómo te escudas? Lo tomo como escudo de, pues espera eso de mí y puedes llegar a esperar otras cositas más. Sí, eso es lo que hay, ¿no? Estoy hablando detrás de la psicología, ya metiéndome a la rama, lo que hay detrás de la psicología cuando una persona dice, es que, ¿qué te digo? No soy perfecto. Volvemos al tema. Me estás diciendo que el agua moja, pero ¿cómo estás asumiendo tu Quirón? ¿Cómo lo estás llevando? Porque estos los hay. Y entonces fíjense que se vuelve como un escudo, ¿no? Como la réplica de estarlo diciendo y donde se le da mucho protagonismo y es una manera, de una u otra forma, de evadir quién soy. Es una manera de evadir, porque al colocar ese escudo de que no soy perfecto, me sirve en una, me sirve en dos, me sirve en tres, en cuatro, en un año, en 5 años, en 10 años, y me vuelvo una réplica de estar adoptando esta frase para salirme con la mía y nunca llego al fondo de la contención emocional que me pide Quirón. Es bellísimo este tema. Yo sé que les apasiona. Voy a usar a Quirón para justificar mis hechos. Exacto. Eso que dice Metamorfosis es uso, fíjense, uso el conocimiento para blindarme. Uso el conocimiento para quedar de lado. Por el contrario, no estoy asumiendo, ¿sí? Sino que le recuerdo al otro que es que esto puede pasar y es más, espera más cositas, porque como no soy perfecto, como no soy perfecto, como no soy perfecta, pues aguántate esto y otras cositas más que pudieran venir. Pero no hay conciencia ahí, no hay conciencia, estoy siendo la réplica de un algo. Y el alcoholismo es Quirón, que los dominó, dice por acá. No asume la cicatrización de su propia herida, sino que la usa para infectar a otros. Exacto, me gusta eso. Algo así estaba. Entonces, todo este tema quironiano es una manera también de ver cuál es mi réplica, ¿no? ¿Cuál es mi réplica, no? Que hay una cosa cuando hablamos sobre la obviedad, por ejemplo, eso hay que verlo ahora que Quirón está retrógrado y decir, ¿por qué me estoy excusando tanto en esto? ¿Por qué me estoy excusando tanto en que el agua moja? El otro sabe que el agua moja, pero yo, ¿por qué estoy sacando esto de mí?
¿Por qué saco esto de mí? ¿Qué estoy tapando detrás? Eh, Quiero seguir con la interacción, pero con la garantía de que el otro aguante y soporte mi quirón, aguante y soporte mi veneno, y tener yo la garantía de que aún así estoy haciéndolo bien. Entonces, todos estos temas gatillan mucho dentro de los valores Quirón en Tauro en la referencia que podamos tener con Aries, porque ahí puede haber mucho vampiro, ahí puede haber mucho vampiro, ¿no? En esos temas. Distinto a cuando una persona no me disculpo con el otro, incluso, o me puedo disculpar, o no entro a pedirle perdón al otro, sino hago empiezo a hacer ese proceso interno de decir, sí, yo he notado en mí la fuerte tendencia a que me caigo acá. Aquí es donde debo aprender. Aquí hay algo de la USB que cuando conecto con esta persona me refleja esta imagen. ¿Cuál es la diapositiva que al momento de interactuar con este otro, con esta otra, cuál es la diapositiva que se refleja y cuál es la escena que se muestra en nuestra convivencia, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiar esas escenas? De lo contrario va a seguir la réplica, ¿no? Bueno, ¿desde dónde se manipula al otro? Esa es una forma de manipular, claro. Lo veo, no puedo dejar de replicar, dicen por acá. Ya lo anoté para responderlo. Muy bien. Quirón oposición a Plutón, cuadratura a mi Sol y Luna. Wow, interesante eso. Está interesantísimo. Bueno, por acá dice Evi, Javier, tengo el Sol en Quirón en la casa 12. Mira qué bello. Eso es bello. La herida se trasciende, no se sana. Mira, hermoso, la herida se trasciende. ¿Ven lo que ustedes dicen, Petra? Hola, maestro, tengo la Luna y Quirón en Tauro. Qué gran oportunidad porque pues ahora todos sabemos que Quirón está en Tauro. Entonces, si está haciendo un punto reflejo o si está haciendo un punto de anclaje, pues qué gran oportunidad que se tiene con la Luna en Tauro. Además que todos los planetas o las personas que sean de signo Tauro o que tengan alguna referencia con Tauro, uy, justo 55-55. Quirón. Quirón en Géminis, en casa 5, mira, por acá también, Quirón Géminis. Javier, tengo el sol en Quirón, dicen aquí en TikTok. Excelente reflexión, dicen por acá. Javier, me encantan tus temas. Un abrazo. Conozco gente que lleva haciendo lo mismo hace más de 40 años y aún se escuda. Eso es lo que pasa. Y se escuda. Por eso siempre en las relaciones, tú siempre te sales con la misma, tú siempre sacas diciendo lo mismo, tú siempre respondes igual. La pareja ya lo conoce o la pareja ya la conoce, tú siempre dices lo mismo, tú siempre tiras, estallas, alborotas todo y sales corriendo y un día después, oye, discúlpame, es que no soy ese. Oye, discúlpame, es que no sé qué me pasó antier y sí, tal cosa. Y vuelve y la replicas y vuelve y la replicas y vuelve y la replicas. ¿Qué significa cuando estoy replicando, replicando y pidiendo tantas disculpas afuera? Que no he llegado a utilizar la USB de manera correcta. La tengo en la mano. Es como tener esta USB aquí en la mano y aquí tengo mi computadora. Tan raro, ¿qué será lo que hay aquí? Pero aquí debe haber una información muy buena. Pero claro, es que aquí está, mira, y es negra la USB. Claro, y tiene este pedacito de acero. Mírala, qué interesante. Y aquí hay mucha información. Y yo sé que esta es una USB y ta, ta, ta. Eso es darle vueltas al quirón, ¿no? Es que es mi quirón que está en casa 3, no, es que es mi quirón que está en casa 4, no, y además imagínate, está en sextil con el trígono, con Saturno, no, y ni te digo, está en oposición a la luna, y ya, pero ¿cuándo la vas a conectar al computador? Es como ese desespero de, Javier, ponnos la imagen. O sea, si ya sabes si tienes la USB en la mano, conéctela a la computadora y métase al PowerPoint y ponga la imagen y miremos qué hay ahí. Muchas veces pasa lo mismo con Quirón. Le doy vueltas y sigo hablando de Quirón, que es hablar de la USB, pero ¿y la información para cuándo? ¿Cuándo conecto con esa información? Sí, es como ese tema, como que me vuelvo prácticamente el dueño del tema, pero no llego al punto per se, no llego al punto per se de lo que está. Por eso les decía, Quirón es la réplica. Y es muy profundo porque Quirón, como no es un planeta y además guarda tanta información, por eso el mejor ejemplo que yo encontré es una USB porque Quirón es el máster de la información. Y me sigue pidiendo eso. Ve aquí en TikTok dicen Quirón en casa 11. Siempre me colgaba cuando lo comprobaba y le decía, saca el audio, deja al niño.
Mira, Verónica, muy bien. Quirón, Mercurio. Bueno, dicen por acá, en YouTube, Quirón también nos enseña a no definirnos por nuestras heridas. Claro, 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 también. Eso es, dicen por aquí, muy bien, están conectados, bellísimo, hermosa. Un saludo para hermosa. Saludo para hermosa. Agradecida por conocer a Quirón. Claro, claro, porque es un tema, es complejo. Obviamente el Quirón de nadie es fácil y el Quirón de alguien que sea fácil, pues sencillamente no está viendo todas las aristas, ¿no? Y colocan la USB al revés para no ver. ¡Ay! Esta está maravillosa. Oye, esta está buenísima. Arte, le pegaste a la pelota. Oye, Arte, le pegaste a la pelota. No, esta sí. Le pegaste a la pelota. Mira qué comentario más guau. Les comparto para los que están en Facebook, para los que están en TikTok y para los que están en YouTube, el comentario que hace Arte en Instagram. Dice, y colocan la USB al revés para no ver. ¡Fua! Esa está, esa está bellísima. Eso es lo que pasa. Claro, además coloco o coloco la USB en la computadora y vea, no hay nada. Claro, tienes que maniobrar, debes colocar, debes hacerlo. Sí, está muy bien. Así es. No es fácil, no es fácil, no es fácil conectar la USB. Estoy inspirada, dice. Pues se te nota, mi niña. No es fácil, no es fácil conectar la USB al dispositivo y ver la información. Muchas veces no es fácil porque la esencia quironiana es la tendencia a la negación. Y cuando digo es parte de su ADN, ¿no? Es la tendencia a negarlo, es la tendencia a llevarlo. Maestro Javier, si no sabemos de astrología, ¿cómo podemos empezar a ver qué tengo que mejorar? Cuando no se sabe nada de astrología, yo recomiendo mucho que se empiece por una lectura de carta natal. Y de acuerdo a lo que se vea en la lectura de carta natal, pues sería muy bueno empezar a interesarse por lo que hay dentro de esa USB. Y lo que sigue después de interesarse por lo que hay en la USB es el abrir la conciencia y dar el paso y empezar a ver la astrología como una herramienta que nos puede permitir un autoconocimiento y por lo menos generar unas réplicas y unas imágenes distintas acerca de lo que soy y acerca de lo que es mi vida, entendiéndose que nunca somos, entendiéndose que nunca me puedo autodefinir como una sola cosa o autodefinir o decirme ya, yo soy esto por completo. Cuando yo digo ya sé quién soy, cuando yo digo ya sé lo que soy, cuando yo digo estoy completamente seguro de mí, cuando yo digo ya es que yo sé perfectamente quién soy, qué soy, a partir de ese justo momento estoy más perdido que nunca, porque somos un proceso donde va emergiendo una cantidad de información que lo único que desarrollamos a través de ver nuestra propia carta natal y de utilizar la información es ir descifrando al compás del tiempo qué más, qué más brota de mí, qué más hay dentro de mí. Eso es lo que aviva, eso es lo que va mostrando. Entonces, es muy interesante cuando vemos la astrología desde esa manera, ¿no? Cuando la vemos desde esa línea, cuando la vemos desde esa punta, ¿no? Y obviamente puede llegar a ser muy sesgado, puede llegar a ser muy retador cuando se ve de otro lado. Cuando tienes o interceptadas dos casas, bueno, dicen por acá, mi Quirón en mi casa tiene temas, que me dan tantas ganas de mirar, pero vaya, tiene sentido, exacto. Ese es el tema, muy bueno. Francisca, mira, pero hay muchas personas que por miedo no quieren ver su Quirón. Eso lo veo en mis consultas. Muy bien, la negación, claro. Sí, 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 ¿no? Y es normal, o sea, es normal que de entrada desde la psicología, ¿qué pasa? Pues a Quirón le corresponde, por eso es la negación, es el hijo negado. Los hijos cuando se niegan. Cuando una persona, cuando una madre o cuando un padre niega a un hijo, o se niega a asumir la paternidad, o se niega a asumir la maternidad por la razón que sea, eso está marcado en la carta con Quirón. Por eso Quirón también rige la negación.
Entonces calculen ustedes, es meter la mano donde está Quirón, es meter la mano donde está la herida, es meter la mano donde está la cura, es meter la mano donde está la resiliencia, es meter la mano donde está la parte más nefasta de mí, es meter la mano en los antepasados, en mamá, en papá, es decir, es una cantidad de carpetas, ya no es solamente una USB, sino que además una USB con una cantidad de carpetas formadas y empezar a ver y a ser un gran editor, empezar a ser un gran editor y un gran observador de todo lo que hay. Y a eso súmale lo que dice Francisca, ¿no? Tiene la réplica de la negación. Entonces, fuertes tendencias a decir no, fuertes tendencias a no reconocer, fuertes tendencias a no ver que en efecto he venido manifestando esa parte de mí. ¿La? Entonces, digamos que es la esencia de Quirón, meter la mano justo en esa línea. Pero supongo que también depende de qué CPU tenemos delante. Sí, claro. Evidentemente, esa CPU que tenemos delante va a ser la adecuada para la USB que nosotros tenemos. Eso es lo primero que debemos tener súper claro, que la CPU que la vida me va a mostrar es justamente la diseñada para mi USB. He ahí por qué nunca conocemos a personas porque sí. He ahí por qué no conocemos nunca a personas equivocadas. Cada persona que pasa con nuestra vida es la CPU que tú mencionas, que además me encanta este concepto. Veo que vienes muy hilada con el tema, pero está muy bien. Cada persona viene a ser una CPU y la CPU perfecta para que en el momento que coloquemos nuestra USB llamada Quirón salga una imagen. Volvamos al contexto, ¿no? Decimos que vamos a ver a Quirón como una USB, la representación física que puede estar en nuestra carta en un signo del zodiaco y en una casa, que tiene unas características visuales tangibles al ojo humano, pero que no nos interesa la pasta o que si tiene es negro o blanco o amarillo, sino que nos interesa más lo que significa en cuanto a su información. Evidentemente, para poder ver lo que está en la USB requerimos de un dispositivo móvil o un dispositivo que nos permita recrear las imágenes que están ya impresas de manera no circunscrita, que en la vida de la psicología y de nosotros, esto va a ser la herida y va a ser lo no circunscrito, es decir, lo que yo vengo portando de manera silenciosa a través de los míos y soy más una réplica o un eslabón en la cadena que va sumando en una serie de situaciones kármicas, no queriendo decir que lo kármico sea malo, porque hay una parte importante. Quirón no solamente está representando, en este caso, lo malo, sino lo kármico también, que me va a ayudar a evolucionar con el resto. Que la otra persona pasa a ser la CPU correcta, que cuando yo conecto con el otro a través de un mensaje, a través de un diálogo, llámese jefe, llámese amigo, llámese pareja, todos esos yoes, todos esos otros que aparecen en mi mundo circundante, evidentemente se van a conectar con la USB y conectamos esa información donde a través de eso se ilustran unas imágenes, aquí en esto, imágenes de PowerPoint, en la vida diaria, imágenes a color, imágenes en 3D, imágenes vivas de abrazos, donde también podemos conocer una persona que nos haga una réplica muy bonita de Quirón y donde tengamos unas imágenes maravillosas también, ni más faltaba, pasa. Que aquí lo estamos llevando hacia el trabajo psicológico y hacia el trabajo que debemos desarrollar de manera autodidacta con el tiempo y con la vida, pero que evidentemente se maneja desde ahí. Entonces el otro pasa a traerme unas imágenes que me brindan la oportunidad de decir que estoy replicando. Esto ya lo hice con esta persona. Esto que estoy viviendo con esta persona actual ya me pasó. Ya me pasó con otras personas, ya me pasó con otros yoes, ya me pasó con otros. Ya viví esta situación con otros y ya me disculpé por esto. ¿Me estoy volviendo a disculpar por lo mismo? Entonces, hay algo dentro de la información que estoy siendo adoptado. He venido adoptando esto. O sea que a la final es un trabajo largo, ¿no? Constante, periódico. Dice por acá, los invito a todos desde mi propia experiencia liberadora, metan la mano, como dice el maestro, conecten la USB, metan la mano, conecten la USB. Franjas laborales, dicen por aquí. Quirón, ya ha recorrido, ahora toca otra situación, exacto, ya ha recorrido otro tema. Proceso.
Bueno, pues me encantó saludarlos, me encantó saludarlos. Creo que voy a hacer otro programa. Vea, les quería mostrar la carta, pero ya por tiempo no me da. Quería mostrar la carta de Quirón y de los tránsitos que no nos dio esta pequeña introducción. Bueno, no fue tan pequeña, pero es que es interesante, es que es profundo el tema, ¿no? El profundo, y eso que, bueno, los traumas y demás, es profundo. Dice por acá, mi USB es Quirón en Géminis Casa 12 y soy medium y terapeuta de regresiones. Me cuesta mucho comunicar. Mm. Hay una chica aquí en TikTok que se llama Dai Rodríguez. Dice, mi USB es Quirón en Géminis en Casa 12 y soy medium y terapeuta. Esa USB me es muy familiar. A Géminis Casa 12. Me es muy familiar tu USB. Tu USB me es muy familiar. Sí, sí, sí. Dicen por aquí, se ríen, Javier, soy Tauro, Quirón, mil gracias. Javi, tiene que ver en Casa 7. Sí, yo sé que es un tema riquísimo, pero muchas gracias a todos. Los invito a la membresía. Únanse a la membresía que les va a gustar las clases que hacemos. Ya hay un grupo, aquí hay varios que están en la membresía. Estos espacios se necesitan, esos espacios de membresía se necesitan. ¿Mm? Y ahí podemos ver también las cartas en la astrología, en tarot. No es solamente astrología, o sea, es mucho más de lo que va. En este caso, los invito a que ustedes puedan también hacer parte de esas membresías que les va a servir mucho. Buena semana para todos. Un abrazo. Feliz lunes 27 de julio. Empezamos la semana agitada. Recuerden que estamos dando pasos de Goliat. Agosto viene con pasos de Goliat. Agosto no viene fácil. Agosto viene bastante Matrix, bastante recargado. Gracias a todos por acompañarme en este live. Gracias también por sus comentarios. Muy posiblemente nos veamos mañana o muy posiblemente el miércoles. Dice por acá Luz. Un abrazo. ¿Y cuánto están las membresías? Encuentran las membresías, los que están en YouTube, ahí encuentran los links en YouTube para que ustedes entren a las clases. Tenemos clase los lunes, de hecho esta noche vamos a tener meditación. Tenemos en la membresía, ¿y qué incluye la membresía? Meditaciones los lunes por la noche, todos los lunes. Clases un miércoles cada 15 días de psicología del tarot y clases los sábados con la carta natal, un sábado cada 15 días. O sea, a la final, al mes tenemos 8 clases. 4 lunes de meditación, 2 miércoles de psicología del tarot y 2 sábados de astrología. Un total al mes de 8 clases, cada clase de 2 horas, los sábados 3 horas, a veces duramos más. Bueno, y distintas temáticas donde nos ayudamos mucho de las imágenes del tarot, de la carta natal claramente de cada uno de la astrología de ustedes. Son online, en vivo, las membresías no son grabadas tampoco. Ninguna clase es grabada, todas les queda grabado a ustedes, pero las hacemos online en vivo y de eso se trata, ¿no? De promover también eso. Entonces, anímense que es una buena inversión. Por esta época es una buena inversión. Doloroso, pero que hay que darse el trabajo para salir de este boomerang. Muy bien. Pues los espero esta noche a los que se sumen. Nos vemos esta noche en la membresía, en la meditación matutina de los lunes, muy posiblemente hablando de este tema para meditarlo en profundidad. Cuídense mucho, un abrazote, gracias. Feliz lunes, chao.